Bueno, seguimos con nuestro ciclo 5 años del 18 de octubre. Muy bienvenidos a quienes están conectados con nosotros por Zoom y a quienes están aquí en la Fundación. Esta vez Gonzalo Blumen, nuestro invitado. Antes había estado Patricio Fernández, Lucio Porto. Esta vez está el ex ministro secretario general de la Presidencia, ministro del Interior, Gonzalo Blumen. Fue joven al servicio de Chile. Gonzalo también estudió Ingeniería Civil Industrial en la Católica. Y en alguna jornada anual premiado como joven al servicio de Chile del año. Sí, entregaron algún reconocimiento, algo recibí. Y autor de La Vuelta Larga. También. Muy bienvenido, Gonzalo. Queríamos saber, Gracias. queremos conocer tu análisis, tu reflexión a 5 años del 18 de octubre, que lo viste ahí. Todo ese periodo, desde el primer día que lo pasaste en La Moneda. Sí. Oye, gracias Claudio y Jorge, muchas gracias por la invitación. Guardo gratísimos recuerdos de mi época en joven al servicio de Chile. Llegué por un año, me quedé 3, de hecho, con mi mujer, con Paulina, recién casado. Me acuerdo que me juntaba en esta misma sala con Alejandro Arral, que estaba a cargo del programa, y que sus primeras ofertas fueron, mira, tenemos un par de opciones bien interesantes, un poco distintas, ¿no? Tenemos Putre, Corral o Futrono. ¿Dónde está? Pesqué el mapa así, dije, ¿cuál está menos aislado del mundo? Y nos fuimos a Futrono. Que en esa época era bastante lejos, hoy día todo es menos lejos de la tecnología, pero en esa época no estaban los caminos pavimentados como ahora, no teníamos las posibilidades de conexión o de mantenernos conectados al resto de la humanidad, como tampoco era tan aislado, pero al fin y al cabo han pasado 20 años. De hecho, en 2 semanas más cumplo 20 años de casado. Y yo me fui para allá recién casado. Nos casamos y nos fuimos. Así que aprovecho a agradecerle, porque por lo menos para mí fue una experiencia impresionante. Siempre digo que fueron los mejores años de mi vida. Espero que mi mujer diga lo mismo. Y tuve una experiencia que yo creo que fue nuestra, como diría Flaubert, fue nuestra verdadera educación sentimental en política, ¿no? En servicio público. Porque ahí aprendí buena parte, para bien y para mal, digamos, de lo que pude conocer, de lo que pude vivir por dentro, ¿no? Desde una perspectiva de las políticas públicas, el servicio público y sobre todo la política. A nivel municipal se vive mucho la política, a una escala, ¿no? Es un pequeño microclima, pero un consejo municipal no es tan, y aprobar el presupuesto en un consejo no es tan distinto a aprobar un consejo en el Parlamento. En esa época obviamente no había Frente Amplio ni nada parecido, pero las pasiones de la humana, ¿no? Y la naturaleza humana no cambia tanto. Entonces, yo les quería proponer, entiendo que tenemos hasta las 10:30, voy a tratar de hacer una presentación lo más rápida posible para quizás dar un ambiente, un contexto a esta conversación, que eso es lo que espero que sea una conversación, y después todas las preguntas, consultas, comentarios, observaciones, objeciones, y finalmente eso es lo que enriquece el debate. Así que les voy a presentar una pequeña reflexión sobre algo que ya lo pensé y lo puse por escrito largamente en un libro, que se llama La Vuelta Larga, y por eso ese título de tan mal gusto que se autocita el autor, que se llama La Vuelta Larga a 5 años del 18 de octubre, y una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que quedó de eso? ¿Si valió o no valió la pena? O más que si valió la pena, ¿qué es lo que queda, ¿no? Después de esta experiencia que nos tocó vivir, porque a algunos nos tocó en La Moneda, a otros en el Consejo para la Transparencia, a otros aquí en la Fundación Jaime Guzmán, algunos eran, me imagino, asesores legislativos o estaban en algún lugar. Finalmente esta fue una experiencia que todos la vivimos, ¿no? Entonces, cuando uno hace un pequeño recuento, bueno, ¿dónde estábamos en septiembre del 2019? No era un oasis naturalmente como se ha caricaturizado una frase que dijo el presidente un poquito antes del 18 de octubre. Creo que la puede haber dicho incluso esa misma mañana en un matinal, en una entrevista con la Soledad Oneto, si no me equivoco. Pero sí era un momento que yo lo calificaría, yo era ministro secretario general de la Presidencia, me tocaba ya la relación con el Parlamento, era un momento que tenía ciertos niveles de tensión, pero dentro de cierto rango, e incluso yo diría con
un buen momento para el gobierno, con todas las dificultades, ¿no? Tuvimos un primer año que fue bien bueno, donde la economía creció fuerte el 2018, donde logramos mantenernos 6, 7 meses, los primeros 6, 7 meses de gobierno con muy buena aprobación, apoyo popular, muy disciplinadamente en torno a nuestro programa de gobierno, el presidente más contenido, más recogido, los ministros desplegados, la economía del 2018 creció 4%, empezamos a avanzar con nuestra agenda, pero ya el 2019 aterrizamos de las vacaciones y algo había pasado en la oposición y en el ambiente, en el clima general, y las cosas estaban mucho más tensas, obviamente no al nivel de lo que pasó después, ni siquiera yo creo al nivel de la discusión de hoy, pero sí estaba más tensa, había un aire de mayor obstruccionismo, empezaron las acusaciones constitucionales, bueno, ya habían empezado antes, pero ya empezaron con una connotación mucho más política, por ejemplo, la que le hicieron a la ministra de Educación de la época, que era Marcela Cubillo, nuestros proyectos en el Congreso emblemáticos, la reforma previsional tributaria, avanzando con muchísimas dificultades, pero habíamos construido unos acuerdos con la democracia cristiana que los viabilizaban, y de hecho habíamos aprobado la reforma tributaria en la Cámara y la reforma previsional, habíamos llegado a un acuerdo con la ADC para despacharla de la Cámara. Entonces, en general estamos avanzando y venían estas grandes cumbres, ¿no? Estas grandes cumbres internacionales, que era primero la PEC en noviembre y la COP, la cumbre medioambiental, que venían 25.000 delegados de todo el mundo en diciembre. Y de hecho, se rumoreaba que en la PEC Xi Jinping y Donald Trump iban a firmar aquí, en Chile, ¿no? La tregua de la guerra comercial que estaban sosteniendo Estados Unidos y China. Entonces era un momento bien expectante, la economía había empezado a repuntar y por eso la segunda pone ese titular, este es el 3 de octubre del 2019. Piñera respira aires primaverales para impulsar su agenda, porque en términos políticos, en términos económicos, las cosas estaban caminando no con sencillez, diría yo, pero con cierta razonabilidad. Bueno, 2 semanas después de ese titular, el país estaba literalmente incendiado. Estábamos enfrentando una gravísima crisis de violencia, las calles inundadas de manifestantes, la gran mayoría pacíficos, pero también una minoría, no tan minoría, muy violenta, con ciertos niveles de violencia, agresividad, de tensión que probablemente ninguno de nosotros había visto nunca antes y que era inimaginable, la verdad. A ratos parecía una especie como de película apocalíptica, ¿no? De estas que el planeta va a sucumbir frente, no voy a decir alienígenas para que no me reten, pero una cuestión completamente fuera de control, muy desbordada. No sé si usted salió ya en la encuesta CEP y como que los chilenos es una cosa impresionante, es un escándalo los chilenos porque somos unos mentirosos pero rematados, ¿no? O sea, cuando le preguntan a la gente, yo lo anoté, me impresionó el dato, pero le preguntan a la gente, bueno, ¿usted apoyó las marchas del estallido social? El diciembre del 2019 la encuesta CEP, 55% decía que sí, hoy día dice 23%. O sea, un tercio de los chilenos la apoyó y ahora se hacen los lesios, ¿no? Y la rechazó en diciembre del 2019 11% y hoy día 34%. Cuando le preguntan a la gente qué fue el 18 de octubre, 50% dice que fue algo malo o muy malo para Chile y solo 17% algo bueno o muy bueno. Una cosa impresionante. Llamaba una cuestión que era muy difícil de enfrentar, ¿no? Porque había demandas, manifestaciones muy legítimas, que después, bueno, todo se fue rápidamente enturbiando por el efecto de la violencia, ¿no? Que yo creo que fue sí empezando a quitarle apoyo a estas manifestaciones, pero yo diría las primeras 2 semanas, 3 semanas, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos 2/3 de los chilenos aproximadamente apoyaban las manifestaciones en las encuestas de la época y a la vez cerca de un 60% de los chilenos, un 80% condenaba la violencia. Mucha gente dice, no, los chilenos apoyan la violencia. No, la gente apoyaba las manifestaciones y un 80% que me preguntaba, ¿usted apoya que hay barricadas o los saqueos o ataques a cuarteles policiales? Entre 80 y 90% decía que no. Pero el 60% está en contra del uso de la fuerza legítima de carabineros para contener, decía, a los manifestantes violentos. Entonces era una cuestión imposible. A mí,
lo vamos a conversar después con más profundidad, pero cuando la gente dice, oye, pero ¿cómo era posible contener y que los carabineros y que el ejército? Porque la fuerza del Estado descansa fundamentalmente en la legitimidad que se le atribuye. Y la mayor parte de los chilenos, y esa es la gran sombra que a mi juicio tiene el 18 de octubre, la mayor parte de los chilenos coqueteó o se tentó con la violencia. La mayor parte, no todos, por supuesto. Estoy seguro que aquí en la Fundación Jaime Guzmán no. Ustedes fueron probablemente parte del 11%, yo también, que rechazó particularmente la violencia en su momento. Pero yo creo que esa es una de las grandes sombras, ¿no? El coqueteo, el dejarse llevar por este delirio, ¿no? Este delirio revolucionario, refundacional que vimos en octubre y que tenía como cabeza de playa, como punta lanza, a las primeras líneas que querían echar todo abajo, ¿no? Literalmente, incluyendo el Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional. Después les puedo contar alguna anécdota sobre eso. Carabineros, una crisis total, porque además venía saliendo Cachillanca, Huracán, el fraude de alto mando. Yo cuando asumí como ministro del Interior, Carabineros tenía el récord de mayor desaprobación y menor aprobación de su historia, por lo menos de que hay encuestas, no sé, en 1940, 50, pero por lo menos desde el 90 en adelante que se mide la aprobación de Carabineros, Carabineros nunca había llegado al nivel de desaprobación y baja aprobación que tuvo cuando me tocó asumir, ¿no? Ya me gustaría a mí ser como la ministra Toá, que tiene Carabineros con 80% y se toma fotos todo el día. Yo me tenía que tomar las fotos cuando esas fotos finalmente era una foto que nadie quería tener porque la mayor parte de los chilenos estaba en contra de Carabineros. Una vez me acuerdo haber llamado al general Rosa, muy molesto porque yo pasé en auto por Plaza Italia y habían un par de estos chalecos amarillos, primera línea, dirigiendo el tránsito a las 9 de la mañana. Así que, mire, general, yo entiendo que usted con 100.000 personas no pueda contener la Plaza Italia, pero que dos compadres sean capaces de poner unos extinguidores y parar el tráfico y cobrar peaje a los que pasen un día a semana, no, eso es inaceptable. Mande para allá algunos funcionarios policiales y ordene esa situación. Me dice, pero ministro, si es que no es un problema de voluntad. Entre que no tengo carabineros porque tengo al 10% con licencia, están haciendo turnos de 18 horas, entonces a esa hora tienen que descansar los que tienen capacidad de resguardar el orden público. Y si yo mando 2 carabineros de tránsito, 3 carabineros de tránsito a ordenar la situación, me los matan. Porque los carabineros en esa época salían a la calle y los querían literalmente matar. Entonces, era una situación de una brutalidad y una complejidad, además un sistema político polarizado, paralizado. La oposición lo que quería no era hacerle problema al gobierno, era echar abajo al gobierno. Y buena parte de la izquierda lo que quería era hacer un asalto al poder, digamos, para poder cumplir sus sueños revolucionarios. Y la economía literalmente al borde del colapso. Cuando uno mira las cifras económicas en septiembre y en agosto, el primer semestre fue débil, la economía creció 1 o 2%, pero estaba repuntando. De hecho, agosto y septiembre la economía había crecido en torno al 3% y se esperaba un segundo semestre más cercano al 4% ahí está parte de sus aires primaverales. Bueno, en octubre la economía cayó, si no me equivoco, 3,2, 3,3%, y el estallido fueron solo 13 de los 31 días del mes. O sea, la verdad, en ese periodo ha caído 7, 8, 10%. Y en noviembre fue lo mismo. De hecho, si uno mira la historia, los datos económicos, para el 27F, que uno diría, no, ahí sí que la economía cayó, el IMASEC fue el 27F de marzo, el mes posterior que mide el impacto, creo que cayó 0,5%. Y el del estallido social cayó 3,3%. Es la mayor caída de la historia de la economía sin mediar una crisis violenta internacional, la pandemia, ese tipo de eventos que son outliers, ¿no? Entonces, la situación era realmente difícil. Yo asumí en el Ministerio del Interior 10 días después de que se inició el estallido social, delictual, revuelta, zonada, hay tantos nombres que tiene. Tiene muchos nombres, pero tiene pocos padres, ¿no? Hoy día nadie lo reconoce porque yo creo que un momento bien oscuro en nuestra convivencia. Pero bueno, cuando a mí me toca asumir, literalmente el país estaba paralizado por la violencia, la economía estaba al borde del colapso y la política está al límite de sus posibilidades y también al borde de la revolución. Algunos datos para acordarse, ¿no? A mí me toca asumir justo cuando se termina el estado de excepción constitucional, cuando los militares dejan sus funciones en materia de orden público y vuelven a sus cuarteles, lo cual hacía más difícil todo, porque ni siquiera era solo los carabineros, digamos.
15 de las 16 regiones de Chile estuvieron bajo estado de excepción constitucional. Prácticamente la totalidad de las comunas de la región metropolitana se suspendieron las clases. Transporte público paralizado el día lunes después del 18 de octubre, el lunes 21. Estaba el metro completamente cerrado, salvo la línea 1 que funcionaba con algunas estaciones. 1.277 alteraciones graves de orden público se habían acumulado en esos 10 días, o sea, como 130 por día. Alteraciones graves no es que alguien se pone en una calle a protestar, es un ataque esta es una estadística policial, ¿no? Que categoriza que es una alteración grave. Ataque a un cuartel policial, ataque con bombas molotov, saqueo, bueno, 130 por día. Ese era el promedio que teníamos, 130. En un día normal, hoy día, mañana y ayer, cero. Estas cosas son, en Chile pasaban únicamente Día del Joven Combatiente, 11 de septiembre, y no mucho más, 1 de mayo. Aquí teníamos 130 por día, 1.300 casi acumuladas en esos 10 días. Casi 500 supermercados saqueados, 769 buses del Transantiago quemados, vandalizados, 600, acuérdense los semáforos, 600 semáforos destruidos, 6.800 pymes afectadas. El metro de Santiago en esa época tenía 136 estaciones. La primera noche, solo la primera noche, de las 136, 77 fueron atacadas y 20 fueron incendiadas total o parcialmente. Además de 9.000 personas detenidas, 2.000 civiles y uniformados lesionados. O sea, la situación era un colapso total. Les voy a mostrar un video para recordar el que estábamos. Esta es Plaza Italia. Oye, les pido disculpas por lo duro, digamos, lo brutal. Ella era María José y la otra carabinero Abigail, así se llama, 20, 23 años, cumpliendo funciones de orden público en Plaza Italia. Y ahí ustedes pueden ver en lo que estábamos, ¿no? Un país que estaba literalmente al borde del colapso, ¿no? De un enfrentamiento muy violento, muy brutal, que podía en ese momento terminar muy mal. Y por eso la reflexión que nos hicimos mucho en el gobierno, y yo creo que una reflexión que sigue siendo muy válida, es si es que el 18 de octubre podía ser considerado como un retorno a nuestra fatalidad histórica, ¿no? Esta idea que tienen algunos historiadores que cada 30, 40, 50 años, 40 años, nuestra democracia se quiebra y se produce un enfrentamiento muy, muy fuerte que termina quebrando nuestra convivencia. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? El año 2019, si uno se va casi 50 años para atrás, 45 si no me equivoco, 46, está el 11 de septiembre del 73. Y si ahí uno retrocede unos 50 años, se encuentra con la crisis del 25, que en realidad partió el 24. Y si uno retrocede otros 30, 40 años, se va a la Guerra Civil de 1891. Y otros 40, 50 años a las guerras civiles del periodo Manuel Montes. Y así, ¿no? O sea, yo no creo en estas regularidades empíricas de la historia, pero da la impresión, o por lo menos esa es la pregunta, es si es que esta fecha, esta instancia de la historia de nuestra convivencia, amenazaba con transformarse no en una protesta grave, en una manifestación como fueron las del 2011, 2012, los estudiantes universitarios, sino que podría haber generado una deriva autoritaria, anárquica, caótica, antidemocrática, lo que sea, que podría haber generado una consecuencia distinta, ¿no? Pero profunda y bien traumáticas para nuestra sociedad. Y eso era lo que, bueno, yo no es que me detenía a reflexionar con ese nivel de profundidad, digamos, pero teníamos conciencia de que estábamos en una situación muy frágil, que estábamos caminando al borde de la cornisa y que había que hacerse cargo. Y bueno, la forma en que nos hicimos cargo fue con el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, que tiene obviamente gente que lo defiende, gente que es muy contraria, pero que yo creo que fue un hito sin duda que
significó muchas cosas y que fue muy importante para Chile, por distintas razones, ¿no? Y por eso pongo la pregunta, voy a pasar rápido esto porque yo creo que eso es más bien parte de la conversación, pero ¿cómo llegamos al acuerdo el 15 de noviembre? ¿Por qué fuimos a buscar ese acuerdo? ¿Y cuál es el balance, ¿no? Entonces, lo primero es cómo. Aquí voy a ser súper práctico y sincero. Buscamos construir, no el gobierno, porque esta fue una decisión colectiva entre el gobierno y Chile Vamos. De hecho, el día 10 de noviembre, o sea, varios días antes del acuerdo mismo, el 15, hubo una reunión en la casa del presidente de la República, donde está el comité político y todos los presidentes de partido y jefes de bancada de Chile Vamos, UIRN Evópolis, donde se acordó formalmente avanzar hacia un proceso que pudiese devenir o derivar en una nueva constitución, que ya estaba súper instalada la discusión, y eso fue lo que anunciamos, ¿no? Es divertido, la otra vez alguien me comentó que la presidenta de la UDI dijo que yo me había mandado las partes con esa declaración, pero eso es muy difícil porque yo di esa declaración, me tocó hacer el punto de prensa porque me encomendaron a mí ser el negociador de esa negociación y la di con los presidentes de los partidos atrás mío. Entonces, si eso no hubiera sido cierto y no hubiera sido un acuerdo, y además muy verificable, porque es cosa preguntarle a los que fueran, era muy fácil desmentirlo, ¿no? Esa misma noche o al día siguiente. La verdad se tomó ese acuerdo por una razón bien política y bien concreta. La caja de herramientas de la política, del manual de la política, estaba completamente agotada y la crisis no iba para ninguna parte, no iba ni para, o sea, no, iba más bien para atrás que para adelante. Solo parecían las cosas ir empeorando, como lo comprobaríamos 2 días después de esa declaración del 10 de noviembre. Desde el gobierno habíamos tomado una serie de medidas, como la rebaja al alza del transporte, que fue muy inmediata, ¿no? Fue al día siguiente del 18 de octubre se anunció y se materializó con un proyecto de ley el domingo 20. El martes 22, 4 días después, el presidente anuncia una agenda social que en la práctica era un nuevo programa de gobierno y no pasó nada. La oposición en la práctica nos tiró las propuestas de vuelta en la cabeza. Después se le pidió, una semana después del 18 de octubre, el presidente anuncia la renuncia de todo su gabinete y el día 28 de octubre nombra un nuevo gabinete. Uno dice, bueno, cambio de gabinete, las típicas cosas que se hacen en política para sacrificar, digamos, algunos corderos, digamos, y con eso aplacar las furias del volcán. No pasó nada, por supuesto. De hecho, el día que yo asumí fue uno de los días más violentos desde el 18 de octubre. Anunciamos una agenda de seguridad también, de repente pensando que ya la violencia iba a empezar a agotar y iba a generar más adhesión. Tampoco. Convocamos al COSENA, salió pésimo. No es que la izquierda se portó mal en el COSENA. El contralor Jorge Bermúdez fue terrible. Yo estuve en esa reunión y al borde de lo sedicioso, podríamos decir, la actitud con que se enfrentó al presidente de la República, las Fuerzas Armadas miraban para el techo, la oposición en ese minuto que está el presidente del Senado y la Cámara eran de oposición, completamente en un ánimo completamente belicoso. O sea, después tuvimos otros acuerdos de la ley de presupuesto, subimos las pensiones, pero nada daba resultado. Y este era un buque a la deriva. Entonces, primero, la necesidad de encontrar un camino que le diera cauce a la crisis, un cauce cierto, que recondujese la crisis de la violencia callejera a causas institucionales. Después de que se nos agotaron, porque yo he escuchado gente que dice, Pepe Out, por ejemplo, una vez le leí, es que el error del gobierno fue abrirse a una discusión constitucional y no proponer una agenda de reformas sociales. Pero si la agenda de reformas sociales la propusimos a los 4 días, si lo que pasa es que la oposición todo te lo rechazaba, todo era insuficiente, porque lo que ellos estaban, lo único que aceptaban era su programa de gobierno, ¿no? El programa de la calle, que en verdad era el programa de la izquierda, era el programa de la Mesa de Unidad Social, era el programa del Frente Amplio, era el programa del Partido Comunista. Entonces, cuando dicen, bueno, había que poner una agenda social, no, lo único que hubieran aceptado era que el gobierno anunciase el fin del sistema de pensiones como lo conocemos, el fin del sistema de salud como lo conocemos, el fin de la provisión mixta, alzas de salario mínimo completamente insostenibles en esa época, en fin, demandas que eran imposibles, maximalistas totales. Entonces, lo primero, el agotamiento de la caja de herramientas de la política y la convicción de que estamos en una coyuntura de encrucijada histórica que podría literalmente terminar arrojando nuestra convivencia y nuestro sistema democrático por un barranco.
¿Y por qué? Bueno, como les dije, por la necesidad de reencauzar el conflicto a través de un procedimiento cierto, reglado. Podemos después profundizar sobre eso. Lo segundo, por un asunto de realismo político también. La discusión constitucional, como bien lo saben ustedes, no es materia e iniciativa exclusiva del presidente. Y en el Parlamento esta discusión ya había comenzado. Por lo tanto, si miramos para el techo, esto podía terminar pasándonos por el lado y con una solución y una alternativa mucho peores, ¿no? De hecho, lo que la oposición estaba pidiendo era una asamblea constituyente más bien del estilo bolivariano. Hay una declaración muy infame del mismo día 12 de noviembre, que es el día cuando el presidente de la República anuncia y hace este llamado por un acuerdo por la paz y la nueva constitución, donde el país literalmente se incendió. Ese día atacaron regimientos, en San Antonio hay imágenes dramáticas, quemaron la iglesia de la Veracruz, saquearon y quemaron la intendencia y la gobernación de Antofagasta y Concepción. Fue un día muy violento, quizás tanto o más incluso que lo que fue el 18 de octubre. Y mientras se incendiaba Chile, la oposición sacó una declaración muy infame mientras estábamos en las negociaciones constitucionales, donde planteaba la oposición de que nosotros nos habíamos abierto a una solución constitucional a través de un Congreso Constituyente con el propósito de llegar a una convención mixta, ¿no? Con parlamentarios y personas electas. Y ellos planteaban la Asamblea Constituyente. Entonces la idea era obviamente tratar de encontrarse al medio si es que eso era factible, con quórum, con reglas, con plazo. Y la oposición, ese mismo 12 de noviembre, sacó una declaración que decía algo así como no hay ninguna posibilidad de avanzar en lo que está proponiendo el oficialismo, el gobierno. El único camino posible, la única solución posible es una asamblea constituyente emanada del pueblo, porque el pueblo, por la vía de los hechos, ha puesto en marcha este proceso constituyente. O sea, estábamos literalmente al borde del abismo con una oposición que no quería nada y con la violencia prácticamente desatada en ciertos niveles que ya envolvían riesgos relevantes y reales para la paz social, ¿no? Si ustedes piensan que una turba ataque un regimiento donde se guardan arsenales de guerra, armas de fuego de grueso calibre, y estas turbas, hay dos opciones, ¿no? O el ejército se defiende y usa sus armas de fuego contra la turba, o bien decide no defenderse y estas turbas se apoderan de estos arsenales, ¿no? Los dos escenarios eran escenarios muy dramáticos. Y eso pasó en San Antonio, eso pasó también en Copiapó, en Atacama, y eso amenazaba con extenderse en todo el país. Entonces, estábamos en una situación muy frágil, de muchísima debilidad política, del sistema político en su conjunto, no solo el gobierno, y era indispensable, veo yo y lo sigo creyendo, fortalecer las lealtades democráticas, establecer una cuña que separase a la izquierda octubrista, a la izquierda revolucionaria, Partido Comunista y Frente Amplio, con el resto de la centroizquierda y el sistema político, de manera tal de que se encauzase toda esa energía y esa entropía a través de este camino, ¿no? Que obviamente no era el camino que queríamos, nunca estuvo en nuestro programa de gobierno. Ojalá no hubiéramos tenido que embarcarnos en algo así por todas las complejidades y riesgos que iba a significar y que significó, y que además después se fueron acentuando, ¿no? Porque el acuerdo del 15 de noviembre salió bastante bien, después se materializó en una reforma constitucional un mes después, pero una vez que se concreta el acuerdo, en el Parlamento empiezan a introducirle una serie de cambios que lo desnaturalizan y que hacen que finalmente termine lo que termine siendo, ¿no? Con la lista independiente y con los escaños reservados de los pueblos indígenas, que fue algo donde, si le vamos, parte de nuestra coalición se fue abriendo, la izquierda lo pedía y finalmente eso terminó desnaturalizando todo. Pero en ese minuto fue algo tremendamente importante, porque si bien no resolvió todos los problemas, no fue un acuerdo perfecto, nos permitió empezar a encauzar las cosas. Y además, cuando me pasa siempre, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo digo, bueno, ya, ¿y qué alternativa había? Yo les pregunto sinceramente, ¿qué alternativa había? ¿Valió la pena? Con esto termino. Evidentemente hoy día creo que somos un país que yo lo definiría como menos expectable, crecemos menos, hemos retrocedido muchísimo en seguridad por el crimen organizado, y esa es probablemente la peor consecuencia indeseada del estallido, ¿no? El haber
cuestionado la legitimidad del Estado para usar la fuerza, para contener la violencia, fue un error. Y además, estos largos meses, entre estallido y pandemia, esta combinación que además fue muy compleja, se nos pasó por debajo, literalmente, el crimen organizado transnacional, y hoy día eso va a ser muy difícil revertirlo, pero yo creo que, además de todo lo anterior, creo que hay un deterioro en la confianza sobre el futuro del país que es delicado y que hay que revertirlo. Si ustedes vieron la encuesta CEP, pasa una cosa que viene pasando hace mucho tiempo, pero ahora está más acentuada que nunca. La gente tiene altos niveles de satisfacción con su vida y su dimensión personal y privada, pero tiene una visión súper negativa o súper frustrada de la realidad social del país, ¿no? 80% cree que el país está estancado en decadencia. Ni hablar del apoyo a las instituciones políticas, a los partidos, al sistema de justicia, en fin. Entonces, lo primero, creo que el país hoy día es menos expectable de lo que era el 17 de octubre del 2019, y en consecuencia es difícil encontrar alguna dimensión en la cual estemos mejor. Creo que aún hay muchas preguntas muy importantes que no tienen respuesta, como por ejemplo, y yo sé que me la van a hacer, ¿quién quemó el metro? Y podemos hablar de eso, pero esa es una pregunta importante. Yo creo que los chilenos merecen saber esa respuesta y lamentablemente nuestras instituciones fracasaron en dar con esas responsabilidades. Se ha acentuado, creo yo, la degradación del sistema político. Miren lo que pasó esta semana con todo esto de las acusaciones. El Parlamento parece un reality donde nadie escucha a nadie. Aquí varios son asesores legislativos y yo pensaba que mi legislatura era mala. Estoy seguro que ustedes están viviendo una peor. Y no sé, ¿ya cuántos son? 25 partidos representados entre la Cámara y el 23, no sé cuántos son. Yo tenía 15 y encontré que era una locura. Imagínense ahora. Hoy día está capaz que Florcita Motúa sería un estadista al lado de los que están. Creo que hay un problema de fondo, que también muchos de los temas que surgieron durante el 18 de octubre en adelante siguen siendo respuestas. No me refiero al metro, sino que me refiero a los temas más estructurales y que yo creo que legítimamente la ciudadanía planteó, ¿no? Yo creo que hubo una demanda fundamentada de cambios en muchas materias y producto de las debilidades de nuestra convivencia y particularmente de la fosilización y degradación del sistema político, ha hecho que esas preguntas sigan sin respuesta, ¿no? ¿Cómo mejorar algo mejoraba las pensiones? Existe la PGU y eso es indiscutible, pero todavía no somos capaces de ponernos de acuerdo en cómo tener un buen sistema previsional, no hemos sido capaces de resolver los problemas de la salud, la educación está completamente estancada, y la verdad, los temas más de fondo que uno diría, sí, aquí habían reclamos legítimos, temas que hacerse cargo, están pendientes. Y lo que aprendimos, que es obvio, pero quizás teníamos que pasar por eso, es que destruir es súper fácil, construir es lo difícil. Pucha que cuando hacíamos la reforma en la década de los 90, la década de los 2000, como que no le dábamos la importancia que tenía llegar a acuerdo en temas bien sustantivos. Las leyes en materia de transparencia de 2008-2009, la reforma previsional del 2008, el auge del 2005, de ahí en adelante prácticamente nada. Y esa cuestión solo se ha acentuado el problema. Eso es lo más terrible, ¿no? La ministra Toá podrá decir que el fast track legislativo, perfecto, está muy bien, pero esas no son reformas estructurales, no son cuestiones grandes, de verdad, que nos permitan ponernos de acuerdo por los próximos 10, 20 años en cómo vamos a organizarnos en torno a ciertos consensos básicos. Esos consensos básicos, que Edgardo Denninger citaba como esenciales para la convivencia, hoy día están completamente deteriorados. Bueno, y el octubrismo no ha muerto. No ha muerto, y la gran pregunta, que puede que la consideremos pronto, ¿cómo se va a comportar la oposición, la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, cuando vuelvan a ser oposición? Ayer me encontré con un destacadísimo diputado del Frente Amplio y me dijo, no, si es que nosotros hemos aprendido a golpe y nos ha pasado una cuestión muy terrible, que igual me dio un poco de risa. ¿Qué? Le dije. Me dijo, es que todos nosotros nos hemos tenido que repartir por el Estado y todos hemos cometido sacrilegio. ¿Cómo sacrilegio? Por supuesto, los de medio ambiente han tenido que aprobar, no sé, la expansión de la mina Los Bronces contra toda nuestra ONG ambientalista. Los que están en Hacienda se han tenido que oponer con mucha fuerza a los retiros de fondos previsionales y han tenido que defender la regla fiscal. Los que están en salud tuvieron que hacer una ley para salvar
a la ISAPRE. Los que están en el interior tuvieron que mandar a los militares a pelear al Gualmapu y a la frontera. Entonces, estamos todos podridos porque todos nos tuvimos que, nos tuvimos que purgar de nuestra inocencia y de nuestra pureza al tener que administrar al Estado. Ojalá que eso algo le haya... Yo tengo pocas expectativas, digamos, pero espero que algo se haya aprendido. Y desde quizá una dimensión menos autoflagelante, porque no todo es malo y yo creo que con todo valió la pena, no tanto por lo que logramos, sino por lo que evitamos, esa es la verdad. Yo creo que a veces la política y las decisiones políticas tienen que evaluarse no solo por los bienes que se alcanzaron, sino por los males que se evitaron, que en este caso pueden ser muy, muy grandes. Y yo siento que el triunfo, no el triunfo, porque aquí no hay triunfo en verdad, pero la consolidación de esta idea estuvo fundamentalmente en un momento, a mí en lo personal muy triste, yo creo para todos muy fuerte, que fue el fallecimiento del presidente Piñera, ¿no? Cómo la gente se expresó en la calle después de que ahí ratificamos lo que les decía al comienzo, que los chilenos somos muy hipócritas o muy mentirosos, porque mucho más, llegó a un 6% y después nadie se acordaba del 6%, eran todos, no, si yo lo quise tanto, el presidente, es cierto que tenía sus cosas, pero fue un gran presidente. Y uno escuchaba en la televisión a estas personas y decía, pero es la misma gente que lo quería liquidar. Pero bueno, y quizás lo más simbólico, ahí está medio borroso, pero es la figura del presidente de la República, Gabriel Boric, haciendo guardia de honor en su funeral y reconociendo que fue un gran demócrata de la primera hora, porque eso es un reconocimiento no solo a él, sino a la centroderecha y a todos quienes fueron parte de su gobierno, ¿no? A una idea política que la izquierda, después de mucho deslegitimarla, reconoce que tiene plenas convicciones democráticas, que es una cosa estúpida, kafkiana, que se tenga que demostrar y que estas personas que fueron tan dañinas, que fueron tan odiosas, que fueron tan poco democráticas, porque yo creo que la izquierda fue muy poco democrática. Yo creo que la izquierda cometió, no toda, y el presidente de la República hay que reconocerle que firmó el acuerdo el 15 de noviembre, y eso yo lo reconozco, me parece que es valioso, pero en general el Frente Amplio y el Partido Comunista quisieron echar abajo al presidente y con eso toda nuestra institucionalidad democrática. Y el haber evitado eso y el haber logrado estos reconocimientos, creo que tiene un valor político muy fundamental, porque me parece que hoy día ha ido cambiando el peso de la prueba, ¿no? Porque el peso de la prueba lo tenía la derecha históricamente por haber sido parte, digamos, de proyectos que no comulgaban plenamente con los principios democráticos, y hoy día la izquierda es la que tiene que dar explicaciones. Lo que pasó hace 50 años ya pasó, nos divide y yo creo que nunca nos va a unir. Pero hoy día, el proceso más reciente, la crisis más grave, es la izquierda la que tiene que dar explicaciones. Son ellos los que se ponen colorados porque no tienen buenas explicaciones. Son ellos los que tienen vergüenza de lo que dijeron y de lo que hicieron, y son ellos los que han tenido que contaminarse, como me dijo este diputado del Frente Amplio, conociendo la realidad de gobernar. Y ese cambio del peso de la prueba, esa legitimidad democrática que como sector, por habernos mantenido con muchas dificultades, yo sé que hubo muchas dudas, pero firme en nuestro compromiso y nuestras convicciones democráticas, yo creo que hoy día nos permite plantarnos de distinta manera, y creo que nos va a hacer ganar además la próxima elección presidencial. Estoy convencido de eso. Y por eso yo creo que es muy importante, uno, que no hubo ruptura ni quiebres irrecuperables. Si hubiésemos tenido una ruptura o un quiebre irrecuperable, dramático, esos que nos dividen como el 73, 30, 40, 50 años, hoy día creo que la dinámica política de la situación sería otra. Ellos serían víctimas, nosotros victimarios, como históricamente ellos lo hacían ver. Y ahora al revés. Son ellos los que tienen que explicar, ¿fue golpe o no fue golpe de Estado? Son ellos los que tienen que explicar. Y la mayor parte de la gente hoy día mira con distancia o derechamente de manera muy negativa lo que fue el estallido social. Con toda nuestra hipocresía, cinismo, como somos los chilenos, pero la gente ha ido ya empezando a cuajar esta cuestión y a entender lo que vivimos, qué es lo que hubo detrás. Que no fue solo, creo yo, un estallido delictual, pero que el oportunismo de algunos sectores, y particularmente algunos sectores de la izquierda, hizo que todo lo que pudo haber de válido se perdiera y solo quedara finalmente aquello que es inaceptable. Que en buena hora los chilenos lo reconocen como inaceptable, que es el uso de la violencia para lograr ciertos propósitos políticos. Y eso nosotros logramos derrotarlo, no apoyado
la fuerza militar o en un enfrentamiento violento que podría haber generado consecuencias dramáticas, sino que, y esto encuentro que es lo más simbólico, como dijo la presidenta Bachelet, porque son ellos los que tienen que reconocer eso, apoyado la soberanía popular con un lápiz y un papel. Y esa cuestión es muy valiosa. Esa cuestión es muy valiosa desde el punto de vista de la solidez con la que nos podemos plantar en el debate político. Yo también en eso creo que nuestro país demostró su acervo democrático e institucional, ¿no? Sobre todo en el plebiscito del 4 de septiembre, cuando rechaza ese proyecto que era un desastre total. Bueno, después volvió a rechazar y finalmente nos quedamos donde mismo. Unos quórum más bajos, es cierto, bueno, está tan fragmentado el Parlamento que le encargo juntar 4/7 para cualquier cosa, es imposible. Y quizás dentro de todo no fue malo, ¿no? Porque los proyectos más hegemónicos y menos de mayoría fueron descartados por la gente. Y la señal que creo yo hay detrás de eso, obviamente eso lo podemos discutir, pero lo que hay detrás de eso es un llamado a ponerse de acuerdo en lo sustantivo y lo fundamental. Y eso es lógico, pues si uno mira los países y las democracias que avanzan, ¿cuáles son? Son aquellos donde amplias mayorías pueden ponerse de acuerdo en torno a lo fundamental. Porque desde un rincón es muy difícil, yo creo que es imposible, hacer que los países avancen. Y eso la gente lo fue entendiendo, ¿no? La mayor parte de los chilenos fueron octubristas. Pero puede pasar, en toda familia puede pasar que nos volvamos locos, nos peguemos la cabeza por un rato y nos embriaguemos de este delirio. Pero ya no lo son. Hay octubristas, pero el octubrismo mayoritario ya no está. Hoy día la gente apoya a Carabineros, hoy día la gente quiere crecimiento, hoy día la gente quiere que le hablen de empleo, hoy día la gente pide acuerdo, hoy día lo que la gente quiere son buenas políticas públicas. Es verdad que uno dice, bueno, pero si las cosas, el gobierno funciona tan mal y tiene 30% de apoyo, bueno, porque hay gente que dice 30%, no es 30%. 60% piensa algo distinto. O sea, hay una mayoría social que apunta en una dirección completamente distinta a la que, a la que apuntaba en octubre del 2019. Y eso creo yo tiene mucho que ver con haberle drenado la legitimidad al proyecto del octubrismo. Lo que les decía, hay mucho mayor importancia sobre el consenso de, respecto a contener la violencia, ¿no? Que la violencia nunca es admisible. Nosotros, los mismos proyectos de ley que hoy día el gobierno su fana de su fast track legislativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, eran los mismos proyectos que nos rechazaban. Una cosa increíble. Y la ministra todavía dice, y el presidente Boris dicen, no, pero nosotros somos el gobierno que va apoyado a Carabineros y le ha subido los recursos. Pues a nosotros nos rechazaron la ley de presupuesto de Carabineros después del 18 de octubre. Pero bueno, no es necesario, como decía un futbolista, estar de acuerdo con uno mismo, ¿no? Y esta cuestión para mí es clave. Yo creo que se derrumbó a pedazos la superioridad moral de la izquierda. Hoy día George Jackson está tomándose fotos como modelo y no dando lecciones como un catón político a todos sus oponentes. Esa cuestión, insisto, amparado en la soberanía popular, con un lápiz y un papel. Esa cuestión, esa vuelta larga que es poco sexy, que es poco épica, que quizá es difícil de hacerla, dotarla de mística, es valiosa políticamente. Los que hemos estado en política, ustedes están en política, los que hemos salido a pedir votos, los que queremos que nuestro proyecto sea un proyecto de mayorías que convenza a los chilenos, esa cuestión es fundamental. La derecha sigue siendo una alternativa completamente válida. Como les dije, yo creo que vamos a ganar la próxima elección presidencial. No va a ser fácil, no está jugada, no están las cartas echadas, y tenemos cierta capacidad de autosabotearnos, ¿no? Como lo hemos ido mostrando en los últimos días. Pero yo creo que tenemos liderazgos mucho más competentes y la gente va a demandar, está demandando, como lo muestran todas las encuestas, un cierto retorno a la sensatez y a intentar que la democracia dé aquello que compromete, ¿no? Que orden y progreso, como la bandera de Brasil. Y bueno, el país aprendió a costalazos que no quiere refundaciones. Fue duro, fue difícil, fue largo. No está, la política nunca se acaba, la historia nunca termina. Esto puede que nos juntemos 5 años más y cambie, el octubrismo esté de vuelta, yo creo que no. Pero lo que todos sabemos es que la historia
No todos saben, porque hay algunos de la izquierda que creen lo contrario, que la historia nunca termina, que la historia se construye día a día con el esfuerzo de millones y millones de personas en base a su trabajo, en base a su compromiso, en base a su idea, y que la única forma de que la historia avance en buena dirección, porque puede avanzar en mala dirección, de que avance en buena dirección, es que esas personas, esa idea y los líderes que los guían puedan ser mayoría. Y para eso existe la política. Y para eso están instituciones como usted, ¿no? Así que por eso también le agradezco mucho la invitación, la conversación, y si nos queda un tiempo, preguntas, dudas, observaciones, lo que quieran. Muchas gracias. Jorge. Gracias, Gonzalo. Oye, yo te quería preguntar sobre dos afirmaciones que hizo el presidente en distintos momentos. Una, ¿no es cierto?, que estábamos en guerra contra un adversario internacional, y la otra respecto, digamos, de que esto fue un golpe de Estado, ¿no? Y hay indicios, digamos, de que, creo yo, él tuvo razón, a pesar de lo denostado que fueron sus afirmaciones, sobre todo la primera. 20 estaciones de metro no se queman simultáneamente con un modo operandi similar, digamos, de manera espontánea, ¿no? O sea, yo, al revés de lo que se ha dicho, creo que más que oportunismo de ciertos sectores radicales de izquierda, ellos fueron los que incitaron o iniciaron este devenir, que se sumaron grandes mayorías expresando distintas banderas de demanda, ok, digamos, pero me parece que el elemento... Entonces, la pregunta es, se ha dicho también, porque tú, que la moneda estuvo a punto de ser asaltada, digamos. Sí. Entonces, nos gustaría que si nos podéis contar algo más de la parte más íntima, digamos, de si a ti te asiste algún nivel de convicción respecto de eso, o lo cerca que estuvimos en algún momento, digamos, de efectivamente destituyeran por la vía violenta a los poderes institucionales. O sea, yo me enteré mucho tiempo después que la moneda estuvo, no una, 3 veces a punto de caer. Los carabineros obviamente no nos contaban eso. Y claro, probablemente si hubiera sabido en ese momento que estamos a punto de ser invadidos por una horda violenta que nos hubiera colgado del mástil mayor de la moneda, no sé cómo hubiera funcionado, porque yo me acuerdo una experiencia, cuando yo paso de la Secretaría del Ministerio del Interior 10 días para el estallido, yo no iba a ser ministro del Interior, esa es la verdad. Más o menos sabía la historia y iba a asumir Felipe Ward. Y se filtraron unos tweets que tenía sobre temas de derechos humanos y se armó una casa de pensión en las redes sociales. Y algunos asesores dijeron al presidente, esto no va a funcionar. ¿Cómo que no va a funcionar? No, es que mire estos tweets. Oh, ya. De hecho, tampoco iba a ser Felipe Ward, iba a ser otra persona. Y después, ¿ah? Léanse el libro. Veo que no se lo ha leído nadie acá, porque si no lo sabrían. 5ª edición, además. Oye, y después de Felipe, entonces, esto estamos hablando 10 minutos antes de la... Yo ya estaba en el salón amarillo, arriba, en la fila para bajar con los ministros, porque el presidente había decidido cambiar a todo el comité político y a todo el comité económico, y el único Gil que seguía era yo, porque por alguna razón el presidente dijo, no, usted sigue, los demás sean. Y igual yo no es que feliz, pero yo me sentía comprometido, con ganas de colaborar. Creo que lo hacía razonablemente bien en el Congreso con la oposición y con los propios en ese momento. Después los propios, la UDI particularmente, me dejó de querer un poquito, pero yo estaba feliz hasta cierto, dentro de la felicidad que uno podía tener esos días, que era muy baja, ¿no? Entonces, bueno, se cae Felipe Ward, salta la moneda para el lado y alguien propone a Juan Carlos Llobet, y Juan Carlos Llobet, que es Villaracho, dijo, presidente, yo, si hay un problema, yo tengo sí 2 dificultades. Usted vea si le complican o no. ¿Cuál? Ya no hay tiempo, quedan 3 minutos. Bueno, la primera, no tengo militancia. Y un ministro de Interior sin militancia no va a ser fácil. Y la segunda, yo fui presidente de una FP. Y si usted mira para afuera, los que están protestando, no, más FP, no, más FP. Ah, chucha, ya no es. Entonces ahí me llama a mí el presidente 3, 4 minutos antes de la ceremonia.
me dice que eres el ministro del Interior, y yo encantado, qué honor, qué orgullo, presidente. Mentira, fue como, yo de hecho cuando el presidente me dijo eso, ahora me da un poco de risa, yo inmediatamente, por supuesto fue como que era lo mismo en el colegio cuando te pegaban un combo y que hay noqueado, la misma sensación, porque yo seguía la SECPRES, yo la noche anterior había llegado a mi casa, le di un beso a la política y dije, tranquila, voy a seguir en la SECPRES, todo bien, no va a pasar, porque había ciertos rumores de que yo podía pasar a Interior, pero yo me había encargado de hacer lo posible por autosabotearme, yo no quería ser ministro de Interior, porque era obvio que no tenía que ser ministro de Interior. Pero se cayeron todos y alguien tenía que hacerlo, y como mi mamá me dijo que al presidente nunca se le dice que no, cagué. Y todo esto para contarle, voy a llegar a tus preguntas, de que entonces se produce todo esto de forma muy azarosa, termina la ceremonia de cambio de gabinete y subimos al Salón Azul un café, una tradición, siempre el presidente invita a los nuevos ministros a los que se van. Termina ese café que fue cortito y cero emotivo, porque estaban todos muy tensos, muy nerviosos. Yo bajo y lo natural, me voy a mi oficina en la SECPRES, Patio de las Camellas, y las puertas cerradísimas, yo ya no era el ministro, ya no era persona non grata, no era mi oficina. Ay, chucha, era que soy ministro de Interior. Y cruzo el patio por el frente, me voy al patio de los Canelos, que es donde está el Ministerio del Interior. Entro en mi oficina, la abro, habían 2 secretarios nada más que me miraban con cara así, hola, hola, les dije, paso. Y entro a mi oficina, y mi oficina, no había un asesor, no había, uno dice las películas gringas, y llegan y están llenos de monitores, y el asesor de esto y esto otro, y la CIA, y el FBI, y el especialista en no sé qué, y el plan, nada, cero, no había ni siquiera una guía telefónica con el número de teléfono de los mandos de carabineros, nada. Lo que demuestra un poco risa hoy día, pero en verdad es dramático, la fragilidad del Estado para este tipo de situaciones. A propósito de la discusión del Ministerio de Seguridad Pública, que yo soy muy partidario, no porque el ministro del Interior tenga que escapar de la política, sino porque se necesita tener especialistas en materia de seguridad, porque la seguridad es un tema cada vez más complejo. Hay múltiples amenazas, y si en economía tenemos buenos economistas, lo mismo en Hacienda, en salud buenos salubristas, ¿cómo no vamos a ser capaces de crear una buena burocracia, en el buen sentido de la palabra, para ver el tema de la seguridad? Y ahora voy a lo que tú planteas, Juan. ¿Por qué el presidente dice esta idea de la guerra? Primero, porque ustedes lo conocen, era alguien muy repetitivo en sus metáforas y tenía unas medias ya reiterativas, así como era pegado en cierta idea, y le declaró la guerra al cambio climático, después le declaró la guerra a la pandemia, le declaró la guerra a la pobreza, bueno, y ahora era la violencia y le declaró la guerra a la violencia. O sea, no quiso, estoy seguro que no quiso decir, estos son los enemigos, tenemos que aniquilarlos como uno piensa en una guerra. Lo que sí pasó esa noche, que fue la noche del domingo 20, 2 días después del estallido, que él fue a una reunión en el mando militar, acuérdense que estábamos en estado de excepción, con el actual comandante en jefe, como jefe de plaza del estado de excepción de la región metropolitana, el general Iturriaga. Y en esa reunión llegaron los encargados de inteligencia de la Fuerza Armada y el Ejército en particular, y les preguntó qué antecedentes tenían sobre quién quemó el metro y quién estaban detrás de estas protestas. Y los mandos militares, a mi juicio, con muy poco, yo no estuve en esa reunión, pero después leí los informes de inteligencia, con muy poca base, afirmaron de manera bastante categórica de que habían extranjeros y interferencias del extranjero, particularmente en la quema del metro y los llamados a protesta. Yo revisé toda esa información después. La verdad, en general, todos los antecedentes asociados a la intervención extranjera es muy vaga y es muy poco concluyente. A mí sería muy fácil decirle, sí, en verdad, esto lo organizó Maduro, que puede ser, digamos. Pero yo creo que Maduro apenas gobierna su país va a andar organizando revoluciones por el continente. Algo puede ser, que hubo funcionarios públicos de Venezuela que tuiteaban contra Piñera, estaban picados por Cuba, pues algo de eso puede ser, pero en general muy poco. De hecho, cuando uno mira, nos llegaron muchos informes sobre temas de bots, algoritmos y redes sociales, y sí, habían hartos del extranjero, de Rusia, de Venezuela, pero eso siempre pasa. Bueno, también es cierto que hemos tenido muchos estallidos en muchos lugares, pero a mí lo que me inquieta de anclarse esa tesis, que igual, insisto, es algo que tiene que ser despejado, y es lamentable que nuestra institución, la Fiscalía particularmente, no haya sido capaz de dar con los responsables. Pero el problema que tiene esa tesis
Primero, que no hay ninguna evidencia que la sustente. Y hay gente que dice, sí, no, pero mira, yo tengo que... Diosdado Cabello dijo 2 días después del estallido, esta es la brisa bolivariana, espérense cuando llegue el huracán. Es una frase, puede ser, son malos estos gallos, son mafiosos, pero no hay elementos concluyentes. Lo que conocimos es frágil, y en segundo lugar, todo lo que sí sabemos, y esto es lo más dramático, todo lo que sí sabemos, que es muy poquito, es que las personas que estuvieron en las quemas de las estaciones de metro son todos chilenos. 14 personas fueron condenadas, investigadas y condenadas por la Fiscalía de los tribunales, que participaron en los ataques a las estaciones. De las 14, 12 fueron por ataques incendiarios, y en particular 3 personas que fueron condenadas por haber iniciado los incendios que concluyentemente significaron la quema de algunas estaciones. Está el caso de la estación San Pablo, que es un tipo que fue condenado a 12 años, que es un tipo chileno, NN, que no forma parte de ninguna organización política, ideológica, de nada, y un tío y un sobrino en la estación Pedrero, que eran de la facción Pedreros de la Garra Blanca. Esa era toda su adscripción ideológica. Y yo sé que esta respuesta es una respuesta poco grata, o que no es muy suficiente, pero yo creo que, vuelvo a un punto que les dije antes, yo creo que tiene que llevarnos a reflexionar. Ojalá se hubiese despejado la intervención extranjera, pero tiene que llevarnos a reflexionar sobre algo que es evidente, ¿no? El estallido social fue fundamentalmente made in Chile. 1 millón de personas que fue a Plaza Italia, deben ser 999.999 chilenos, o ya 999.200, no tengo idea. Pero eran chilenos, eran chilenos de carne y hueso que fueron, por un lado, a protestar, pero por otro lado, fueron a endosarle un cierto apoyo a la violencia. Como les decía, los chilenos fueron octubristas en su gran mayoría. Y sí coquetearon y validaron hasta cierto punto a la violencia, porque lo que uno hubiera esperado es que ese 1 millón de personas fuera a Plaza Italia a protestar contra los incendios del metro, en primer lugar, y por supuesto por mejores pensiones y todo lo demás. Pero no, la gente se sumó a esto. Yo me acuerdo haber conversado con personas que estuvieron en las protestas, que defendían la quema del metro bajo el argumento, y esto es lo inquietante de nuestra naturaleza, ¿no? Bajo el argumento de que había que hacerlo porque era la única forma de que los políticos y quienes lideraran este país les pusieran atención. Y una cuestión re jodida, ¿no? Porque hasta cierto punto esconde aquello que Dostoyevsky relata muy bien en sus novelas, en sus libros, que dentro de nosotros están los demonios. No somos demonios, pero pueden haber demonios, ángeles y demonios. Y lo único que los contiene son las reglas, el Estado de Derecho, las instituciones y, en último lugar, el uso legítimo de la fuerza del Estado para contener esa violencia y esos demonios. Entonces, mi punto es, ¿hay claridad de qué originó esto? No. La poca evidencia que hay es más bien, abona la tesis de que esto es bastante made in Chile. Sí te puedo asegurar, y esto hay mucha información, que a contar del día 19 de octubre la izquierda hizo todo lo posible por echar abajo el gobierno. Y eso, si no se llama golpe de Estado, se llama subversión, no tengo idea, me da lo mismo. Quisieron echar abajo al presidente Piñera, eso es indiscutible, y no para echarlo porque les cayera mal a él. Esa era la primera estación del viaje. Después venía el asalto al resto de las instituciones políticas y democráticas, y tratar de implementar su plan, que es el que se expresó de manera bastante abierta en la primera convención constitucional. Y está Guillermo Tellier, están los parlamentarios comunistas, que inmediatamente llamaron a la renuncia del presidente, están las acusaciones constitucionales. 6 meses después del estallido, en marzo, parlamentarios de izquierda presentan un recurso para sacar al presidente de su cargo por enajenación mental, que es por incapacidad permanente para ejercer el cargo. Está en la Constitución, nunca se sabe usar. Esa cuestión es una infamia. Desde un punto de vista político, pero desde un punto de vista moral, es una infamia intentar hacer ver que el presidente no está en sus cabales para poder echarlo abajo, ¿no? Fue a Chaín, y uno diría, no, yo no tengo buena relación, él nos ayudó mucho en muchos momentos, pero el presidente de la ADC, en marzo del 2020, 6 meses después del estallido, llamó a adelantar las elecciones presidenciales. De eso estamos hablando.
Del delirio al que se sumó buena parte de la ciudadanía y la mayor parte de la dirigencia política. Y sí, después del 19 de octubre yo estoy convencido de que la izquierda, parte muy importante, se aprovechó esto, homenajeó primeras líneas, validó y legitimó la violencia con el propósito de hacerse del poder. Bueno, también agradecer el taller, estuvo muy bueno. Yo tengo un par de preguntas respecto, lo primero es lo que dijo al principio, que después de las vacaciones de 2018 a 2019, ustedes volvieron y algo había cambiado. No es octubre, pero es marzo. ¿Qué es eso que cambió? ¿Qué es lo que usted cree que puede haber cambiado? ¿Qué cree que se puede haber? ¿Qué les pasó en las vacaciones, básicamente, a la oposición? Y la otra pregunta es cómo cambió su percepción de la política después de todo lo que pasó, especialmente el 2010, el 2019. Eso. Gracias. Buena pregunta lo de marzo. Mira, yo te diría que se juntaron... Yo te diría que se juntaron dos elementos que fueron bien nocivos. Una, que la economía se frenó muy fuerte y eso afectó las expectativas de la gente y, por otra parte, los bolsillos de las personas. El presidente Sebastián Piñera siempre como que lo que la gente esperaba es que hubiera pega, trabajo, como la imagen del millonario que como Midas todo lo que toca lo vuelve oro. Y su primer gobierno la economía creció mucho, ¿no? La masa salarial crecía muy fuerte, el empleo, 1 millón de empleos se crearon. Entonces quedó un muy buen recuerdo. Y el primer año, el 2018, fue fuerte, pero después la economía empezó a perder velocidad, particularmente el primer semestre, y yo creo que eso afectó las expectativas, fíjate. Después hubo una segunda cuestión que nos pegó muy fuerte políticamente en noviembre, que fue el asesinato de Camilo Catrillanca, porque eso debilitó políticamente al gobierno y el comité político quedó con las ruedas pinchadas. O sea, y un gobierno con su motor político dañado le cuesta funcionar. Y esa situación se extendió por demasiado tiempo. Bueno, por 1 año de hecho. Y lo tercero, yo te diría, esto me tocó verlo, que hubo una decisión del Partido Socialista de girar muy fuerte hacia la izquierda. El primer año más dubitativo, igual un poco, pero el segundo año ya derechamente sin ningún pudor. El Partido Socialista tuvo un giro estratégico en su política de alianza, en su proyecto político, y deja de mirar hacia su derecha para quebrar esa alianza histórica, sobre todo con la DC, que ya además venía muy de capa caída, y se gira para mirar hacia su izquierda, particularmente hacia el Frente Amplio. Y si ustedes miran lo que fue el Partido Socialista, los que miren la legislatura, cómo votaron, nos votaron todos en contra. Todo en contra. Y las cosas que logramos hacer avanzar, que no fueron pocas, las cosas que logramos hacer avanzar siempre eran lo mismo. 4 o 5 DC, 2 o 3 radicales y un par de independientes. Y porque teníamos 72 parlamentarios en la Cámara, necesitábamos 8 para la mayoría. Y en el Senado lo mismo, un par de votitos, y con poco íbamos zafando. Pero esa dinámica era muy tensionante y en lo estructural, en las reformas fundamentales, las pensiones y la tributaria no fue suficiente. Nosotros fuimos un poco lentos en presentarla y quizás fuimos poco hábiles en negociar. También se ve ahora en un flanco derecho que dicen, no hay que negociar nada, pero la izquierda. Un problema eso. Hoy día está cada vez más difícil, ¿no? ¿Cuándo llegar a acuerdos? Nunca para algunos, para otros casi siempre. Es difícil encontrar el equilibrio. Entonces yo diría que esa cuestión generó un cambio en la expectativa, un cambio en la dinámica política y una percepción de inutilidad del sistema político desde el punto de vista de la ciudadanía, que yo creo que aceleró muchísimo la dinámica que se dio después del 18 de octubre. O sea, la política no sirve para nada, no se ponen de acuerdo. Lo único que hacen es pelearse, mirarse el ombligo, aprovecharse. O roban, o son corruptos, o son incompetentes. Y respecto a mi visión personal de la política, mira, no sé si cambió mucho, solo que la pude constatar, ¿no? De que puede ser muy dura y muy dolorosa, como ustedes no pueden llegar a imaginar. Es lo más lindo que he hecho en la vida, me ha dado los momentos de mayor satisfacción, felicidad, pero también me ha dado lejos los momentos de mayor
dolor e insatisfacción es infelicidad. Pero sigue siendo lo más importante y el mayor invento humano, y hasta ahora el único que se ha demostrado útil para intentar ponernos de acuerdo en un par de cosas fundamentales y resolver los problemas de manera pacífica, o medianamente pacífica, sin llegar a los coscachos. Y por eso sigue siendo una actividad tremendamente importante. ¿Alguien? ¿No habría sido para usted la causa que originó este 18 de octubre? Uno habla de la desigualdad, de esto, lo otro, pero siempre pensaba por qué se produjo. Yo creo que la desigualdad no, porque Chile era mucho más desigual 10 años y 15 años antes que el 2019. De hecho, la desigualdad venía cayendo, entonces, ahora uno podría decir es acumulativo, pero la desigualdad venía cayendo, esa es la verdad. De hecho, hoy día el Gini, que es como se mide la desigualdad en Chile, es como 0,43 y 15 años antes era 0,55. Chile no es el país más desigual de América Latina, ni mucho menos del mundo. Entonces, no creo que sea eso. Ahora sí creo que había una demanda fuerte, y sigue habiendo, de emparejar la cancha. No necesariamente de igualar los resultados, pero sí de que la cancha sea más pareja, que me parece una demanda muy legítima. Yo creo, es muy difícil encontrar una causa, entonces, pero sí tiendo a pensar de que la explicación más plausible tiene 3 componentes. La primera, la creciente legitimación de la violencia como método de acción política, que eso no partió el 18 de octubre, partió antes, ¿no? Acuérdense el 2011 y el 2012 con las protestas estudiantiles, la oposición también fue muy feroz para cuestionar al gobierno en la forma de contener la violencia, que no eran los estudiantes que marchaban, acuérdense que ahí comenzó el fenómeno de los encapuchados. Acuérdense lo que fueron las protestas en Aysén, el cuestionamiento permanente al trabajo policial. Yo creo que eso fue crecientemente debilitándose ese concepto. Número 1, el respeto a la autoridad, a las normas, a los profesores, en todo orden de cosas. Número 2, yo creo que esta es como la tesis más sociológica, ¿no? Tiene un país que progresó muy fuerte y el progreso acelerado provoca ciertos cambios en la sociedad. Uno lo podría ir a leer desde Tocqueville en adelante, pasando por Durkheim, esta idea de que el progreso, cuando se hace muy fuerte, provoca una extraña paradoja entre la ilusión y la desilusión, entre la emoción y la frustración. Porque es como alguien lo explicaba alguna vez como ir en un taco, ¿no? Uno cuando avanza en la carretera, perfecto, estamos todos felices. Cuando se tranca un poco la carretera, ahí ya nos empezamos a poner malas pulgas. Y si se tranca mi pista y la pista al lado avanza, ya ahí estoy indignado, tiro el auto, me voy por la verma. Entonces, algo de eso hubo, crecimiento muy acelerado que después se detuvo. Las expectativas de movilidad social, que es la base del contrato social de Chile por 90, ¿no diría? También se enlenteció bastante. Y yo creo que en los sectores medios, la clase media, se empezaron a incubar muy fuertemente esperanzas que no se cumplieron del todo de movilidad social y temores muy grandes no bien resueltos en temas como las enfermedades graves, la vejez, perder la pega. O sea, en el fondo están mejor, pero están más solos y en consecuencia te sientes más frágil, ¿no? En los años 80 yo tengo 46 años, no soy tan joven, tampoco soy tan viejo, pero tengo recuerdo de los 80. En los 80 éramos más pobres, la sociedad era más pobre, pero estaba más conectada, había más el tejido social, yo creo, era más sólido, ¿no? Y la sociología demuestra que el tejido social, a medida que vas creciendo, que vas progresando, también se puede debilitar y se produce la anomia. Uno veía las poblaciones en los 80 y eran dramáticas, no se comparan con las de hoy. Las casas de fonola, las ventanas con plástico, los pisos de tierra. Hoy día uno va a un campamento y tienen la antena de DirecTV, y tienen electrodomésticos, y obviamente es una situación precaria, pero no se compara con lo que era Chile en el pasado, y era un pasado donde había más tejido social, donde la Iglesia Católica cumplía un rol de intermediación mucho más fuerte, donde las juntas de vecinos, los clubes deportivos,
en general las organizaciones de la sociedad civil, yo creo que tenían mayor capacidad de intermediar todas estas tensiones y todo eso se fue erosionando hasta cierto punto, en buena medida también porque hubo muchos conflictos que fueron causándole un daño a la confianza en las instituciones, en las iglesias, no solo en la Iglesia Católica, en el empresariado, en la política, hasta la Teletón quedó cuestionado. Y por último, yo le asigno mucha importancia al fracaso del sistema político en su capacidad de intermediar los conflictos y las tensiones. El no ser capaces nunca de ponernos de acuerdo en nada. Entonces, cuando la gente ve que la política no sirve, dice, ¿sabe qué más? Hay que ir a protestar. Quemar el mecho, pues, hasta que entiendan. Yo creo que siento que por ahí va un poco la cosa. Nada. Hola Gonzalo, gracias por tenerte acá en la fundación. Oye, yo tengo como un poco, como que voy a hacer un análisis más como de lo que ha pasado en estos 5 años. En el fondo partimos con unas demandas sociales. Después la solución del gobierno fue este acuerdo por la paz, que me encantaría poder entender un poco más por qué fue esa solución si la gente en la calle no pedía una nueva constitución. Después de eso tenemos 2 nuevas constituciones, o sea, 2 nuevos proyectos de nueva constitución fracasadas. Hoy día estamos a 2024, no tenemos soluciones a ninguna de esas demandas sociales y estamos analizando lo que pasó en estos 5 años. Y yo creo que un poco, y aparte de eso, un voto obligatorio que dio solución en el Congreso para obligar a la gente a que creyera en la política, porque hoy día los políticos estamos muy desacreditados. ¿Y qué pasa en estos próximos 5 años en el fondo? Yo siento que estamos un poco pensando lo que pasó y no vemos que estamos en plenas elecciones, tenemos un gobierno que ha hecho bastante bien para tomar el trabajo, pero sin ninguna solución a lo que nos pasó hace 5 años. Tenemos esperanza de ser un gobierno de derecha en 2 años más, pero como que siento que no hemos dado respuesta, no estamos dando soluciones. En el Congreso seguimos discutiendo cosas que pasaron ayer, antes de ayer, que son realmente malas para la política de la sociedad chilena. Entonces, un poco me gustaría pensar en el futuro más que seguir analizando el 18 de octubre. No, yo también, yo estoy aburrido de contar la misma historia que me invitan todo el tiempo a todos lados. Y escribí un libro y dije, ya, léaselo. Y a la gente igual le gusta escuchar la historia. Tú ahí te candidata a concejala, ¿no? Sí. Felicitaciones. ¿Por mi comuna? Vitacura. Sí. Muy bien. El voto, se me va a dar. Puede ser. De eso se trataba, eso. Oye, Yo no sabía que era mi destino. no, de toda la vida, además. A ver, lo del acuerdo constitucional, algo lo expliqué, pero para serles franco, es verdad. No era como así el 25 de octubre, 1 millón de personas, habían carteles, nueva constitución, no, cero. Pero la izquierda fue muy hábil en ir instalando el punto. Y yo diría que en el caso nuestro no es que quisiéramos tomar ese camino, pero como les decía antes, había una posibilidad que esta cuestión se gatillara por la vía de los hechos o por la vía del Congreso, porque a nosotros se nos empezó a abrir parte de la derecha. Mario Desbordes lideró un grupo parlamentario de RN que le fue a ofrecer los votos a la izquierda, a Álvaro Elizalde. Y Álvaro Elizalde me decía, oye, tenéis que contener a Desbordes porque este hueón llega a la bancada en... Perdón, que esto sale a alguna parte, ¿no? Pero... Está en vivo. Ahí está Mario Desbordes. Déjalo hasta ahí. No importa si lo puedo decir, pero efectivamente en RN había un lote que le iba a ofrecer los votos, mira, quizás con un propósito muy noble, que era lograr la paz, por decirlo de alguna manera, pero que se nos iban por el lado, y a mí me venían a contar. Y un gobierno que se le quiebra su coalición, va a un proceso de constituyente, no íbamos para la casa. Entonces, había que ordenar esta cuestión. Teníamos que, además, creo que lo más importante, ser capaces de construir una ruta para encauzar esta energía por una vía institucional. Y yo creo que en el minuto lo hicimos bastante bien, porque el acuerdo lo logramos sacar con 2/3, con plebiscito salida, con voto obligatorio, con una serie de resguardos, incluso la Corte Suprema como una especie de mecanismo de árbitro, con borde. Pero pasaron 2 cosas. Le metimos estas distorsiones de lo independiente y los pueblos indígenas. La variedad de género no distorsionó la representación. Cambió unas personas por otras, pero la independiente y la variedad de género sí. Y segundo, la derecha, increíble,
Nunca en su historia no había llegado al tercio y quedamos por debajo del tercio. Yo fui candidato, ¿saben? Y el sistema electoral me tiró para afuera, salieron personas con menos votos, las marcas como la lista del pueblo funcionaron. Fue una tormenta perfecta. Entonces, obviamente cuando hicimos el acuerdo, te mentiría si te dijeras, ¿estás seguro de que esto iba a llegar a buen puerto? Obvio que no. Pero lo que sí tenía una certeza, estas convicciones que uno tiene, que a veces son propias de la política, que se basan, no sé, pues, en ciertas preconcepciones históricas, políticas, lo que tú quieras, pero de que si no teníamos algo, esta cuestión iba a explotar. Y ahí podía irse para cualquier lado. Y Chile podía entrar, como les decía, en una deriva autoritaria o anárquica que podría haber sido mucho peor. Al fin y al cabo, como dijo Michael Reed del Economist, sí, Chile no está tan bien, pero está razonablemente bien, más si se le compara con el vecindario, que es bien malo, pero es nuestro vecindario. Y la política volvió a las instituciones. Más o menos, ¿no? Las instituciones funcionan más o menos. Mire lo que está pasando en el Poder Judicial. Pero volvimos volvimos un poco como a nuestro promedio, esa es la verdad. Como que ya no estamos en los 30 años, pero tampoco estamos en una situación de crisis total, estamos con cosas muy difíciles, sí. Y estamos medio en un pantano, en una mediocridad de la que hay que salir. Entonces, para cerrar ese capítulo, yo sé que esto es súper debatible, pero me parece que el acuerdo sirvió para empezar a encauzar esta cuestión como una especie como de artefacto, por decirlo de alguna manera, que era el objeto de todos los deseos de la izquierda, que lo mete en un proceso que finalmente no logra concluirlo de buena manera, y que genera una cosa que es interesante, ¿no? Que hoy día tenemos la misma Constitución, bastante más validada por ahora, por lo menos. Nadie, no sé, el gobierno del presidente Boric va al Tribunal Constitucional, invocando la defensa de la Constitución y sus prerrogativas, que me parece muy bien, digamos, que es el tipo de cosas que ha pasado. Que el gobierno tenga a los militares en la macrozona sur, o sea, creo que en ese sentido ayudó, e insisto, en el balance, aunque suene un poco mediocre, pero yo creo que es importante, más que los activos alcanzados, es los pasivos evitados. Ahora, dicho todo lo anterior, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nunca tenemos que dejar de mirar para atrás, porque la historia nos enseña, pero también es cierto que, y esta es una cosa donde la Fundación puede ayudar mucho, mirar para adelante. A mí también me tiene hasta acá seguir discutiendo que el octubrismo tiene la culpa de todo, así del sueldo, con respeto diríamos, pero que el sueldo de la Marcela Cullera es culpa de los octubristas cuestionar. No, porque además degradamos cuestiones que son importantes. Si el octubrismo fue un delirio que casi echa abajo el país. Hoy día lo que tenemos es un debate polarizado, tensionado, malo, que tenemos que encauzarlo y que necesita, creo yo, necesita liderazgo, y en segundo lugar necesita una coalición que lo sustente y no la chacra que hoy día se ha vuelto Chile Vamos, ni hablar de la pelea con los republicanos, y en tercer lugar 2 o 3 ideas que convenzan a los chilenos de que se puede y que devuelvan la esperanza. Hoy día lo más grave que ha pasado en Chile es que se nos fue la esperanza. No es que estemos en una situación de crisis y que la gente... No, pero sí hay una pérdida de la esperanza y eso hay que recuperarlo. Porque si no puede ser una profecía autocumplida y terminamos de vuelta en un problema quizá incluso mayor que el del 18 de octubre, distinto, pero puede ser incluso mayor. Entonces yo creo que hoy día la tarea fundamental, y en eso la Fundación puede ser un tremendo aporte, es ayudar a fortalecer nuestro principal liderazgo, Evelyn Matei, ayudar a fortalecer la plataforma política que debiese acompañar, que no puede ser lo que fue, porque hoy día no funciona, es disfuncional. No podemos volver a la moneda con un comité político con 15 personas de 8 partidos donde todos se pelean y filtran todo en tiempo real y eso es ingobernable. Y también ayudar a instalar 2 o 3 ideas que permitan tener un relato político que creo yo nos permita ganar el beneficio de la duda a la gente. Sí, en realidad aquí hay una posibilidad de salir del fango. Yo tengo alguna idea, digamos, pero bueno, eso es más largo. Pero esa es la tarea fundamental, esas 3 cosas. Y eso yo creo que es lo que nos permite mirar al futuro. Y si no somos capaces de poner la vista en el futuro, creo que no vamos a ser gobierno. Yo, quizás, similar a lo que se estaba comentando, el 2016 ya Mansuy decía que nos fuimos quedando en silencio, como que en general la derecha suele estar tranquila cuando el país está tranquilo.
Y yo nunca había visto tanta gente participando en actividades políticas, donando campañas, moviéndose por candidatos, como para el plebiscito contra el proyecto de la convención. No sé si ahora vuelves a ver como que bajó mucho la politización de sectores que, ahora que el país como que vuelve un poco a su tranquilidad, no sé, le van quitando el financiamiento a la política y van como desprotegiendo las mismas ideas que solo en momentos de crisis pareciera que nos convocan como a mover. Es que siempre es así, pues las crisis politizan. Así fue el 73, ¿no? Donde todos los sectores participaron activamente, todo se politizó, la elección del rector de la Universidad de Chile, las elecciones de la Federación de Fútbol, estaba todo politizado, eso es malo también. La política es súper importante, ya le dije, es lo más importante, pero no puede ser el eje de nuestras vidas. ¿Ah? ¿Dónde queda el cine, la cultura, la vida al aire libre, compartir en familia, pensar otras cosas, filosofar, hacer deporte? Hoy día estamos intoxicados de política y quizás está un poco sobreponderada y de esto que estén los matinales sin parar todos los parlamentarios es ridículo y es nocivo. Pues si tú estás hablando 4 horas al día, todos los días, vaya a ser una tontera. Y eso también es una dinámica súper perniciosa. Y yo creo que tiene mucho que ver con un elemento que no lo hemos conversado, que yo creo que fue decisivo para el estallido, que son las redes sociales, los algoritmos, la inteligencia artificial. Ese es el lado oscuro de la luna, diría Pink Floyd, que yo creo que fue súper decisivo. Yo creo que sin la inteligencia artificial, sin los algoritmos, probablemente no hubiéramos tenido estallido o hubiera sido algo muy distinto. La capacidad de coordinación, de polarizar, de enervar el ambiente, el modelo de negocio de los algoritmos y la inteligencia artificial es enervar, es generar tracción, es generar clics. Y eso se logra no llamando al diálogo y los acuerdos, sino llamando a la revolución, pues naturalmente. Entonces, yo al revés, siento que la política lo que debe hacer y lo que debemos intentar es súper difícil, es pacificarla un poco, que se pacifique, que se deje de arrancarse para el monte a hacer la revolución y que se siente a conversar. Mira, ¿cómo va a ser posible sentarse a conversar para ponernos de acuerdo en las 2 o 3 cosas que necesitamos? Si esa cuestión está muy mal y nadie lo dice, al revés, todos tiran el piedrazo. Como decía Diego Chalper, la acusación constitucional fallida que anunciaron contra Boric es porque la fundamentaron en comentarios de redes sociales. Chuta, estamos mal en ese sentido. Entonces, yo creo que quienes lideren esto que viene hacia adelante tienen que ser capaces también de pacificar nuestros espíritus y pacificar la política, porque está en unos niveles de enervamiento que quizás es difícil salir de ahí, porque es la dinámica en que estamos producto de los algoritmos de las redes sociales, pero esa cuestión es autodestructiva y esa tendencia autodestructiva tiene que parar. Y yo creo que la gente reacciona cuando se siente más amenazada, es natural, y cuando no, quiere seguir su vida. No todos tienen que hacer política, ojalá que todos vayan a votar, ciertamente, y que todos se hagan responsables de lo que tengan que hacerse responsables. Pero me parece que estamos como sobrepolitizados, intoxicados de política y esa cuestión hay que bajarlo. El país necesita ser un poco más fome. Está demasiado entretenido. Gonzalo, excelente. Discúlpame, llegar atrasado. En verdad pensé que era las 9, pero el tipping point. Malcolm Gladwell sacó un libro, recién lanzó un nuevo libro sobre su famoso concepto tipping point, que, disculpa, es nuevamente historia, tratando de reflexionar sobre en qué momento se produjo. A mí siempre me ha llamado la atención que tirar un bombo molotov no es un acto terrorista. A mí me llama poderosamente la atención la aceptación dentro de la sociedad que vimos la carabinera incendiada por las llamas. Pero no produce una rabia en la sociedad en ese sentido. No es un asunto que efectivamente una policía podría matar a la persona que lo tiró. No es sine qua non. Entonces me llama poderosamente la atención el grado de aceptación de la violencia dentro de la sociedad. Llevo 40 años aquí, entonces no es que no lo he visto todo aquí desde 83, pero lo verdad es que no hay información. Entonces creo que fue uno de los temas subyacentes. No hay un MI6, no hay un apoyo al gobierno de turno para saber aislar a los radicalizados
para extraerlo de una manera quizá no tan lícito, pero también igualmente para llevar las cosas de un cauce más medio en vez de estar yendo por las extremas. Entonces, quería un comentario sobre ese aspecto. Disculpe. Sí, yo tengo la impresión de que eso tiene que ver con la relación que tiene la izquierda con la violencia, porque la izquierda nunca le ha hecho asco a la violencia, esa es la verdad. De hecho, uno lee Marx en adelante, ni hablar Lenin, Trotsky, la revolución permanente, y en general la violencia ha sido un instrumento político para la izquierda que cuando le ha parecido necesario la ha enarbolado sin ningún problema. Entonces, cuando tú tienes a dirigentes políticos que representan a buena parte de la sociedad, incluso una parte mayoritaria, la izquierda, la centroizquierda en Chile, históricamente han sido mayoría, no siempre, pero casi siempre. Y están legitimando la violencia, están diciendo que los carabineros son violadores de derechos humanos, que el gobierno es un gobierno que tiene una política estatal para violar los derechos humanos. Y lo repites permanentemente, bueno, la gente tiende a creerle a sus líderes, ¿no? Y es una cuestión súper compleja porque en el fondo sobre esa base se hace imposible la convivencia democrática. Y ese es el gran drama de la izquierda, que siempre ha habido una izquierda pendenciera, que le gusta la violencia, que siente que es legítima porque la injusticia se puede resolver únicamente por esa vía, pero la centroizquierda en Chile, que había hecho esa reflexión, que había hecho su aprendizaje, a mi juicio es, como yo les dije, alguna de las grandes sombras del 18 de octubre. Para mí la centroizquierda es una de esas grandes sombras, porque uno puede tener muchas diferencias con la centroizquierda, pero yo creo que nadie le niega sus convicciones, o le negaba en ese momento sus convicciones democráticas y su compromiso de rechazar la violencia, apoyar al gobierno legítimamente electo, y yo creo que su conducta dejó mucho que desear. Al fin y al cabo suscribieron y apoyaron todas las acciones para echar abajo al presidente, votaron en contra de todos los proyectos de ley que buscaban contener la violencia, y ahora, claro, hoy día ya como que recogieron cañuela y la presidenta del PSD hizo un tímido mea culpa, pero no mucho más. Pero yo creo que ellos se dan cuenta. La pregunta es qué tan sincero es eso y cómo se van a comportar cuando estén en la oposición. Mira, yo me acuerdo en la época del 90, cuando Patricio Elwin, cuando volvió la democracia y era muy inestable todavía, Patricio Elwin tuvo que enfrentar el gobierno a grupos terroristas subversivos, Lautaro y el Frente Patriótico. Me acuerdo de un caso súper dramático, una balacera que hubo en Apumanque, donde murieron tres o cuatro personas, ¿no? Entre un par de transeúntes y integrantes de estos grupos terroristas. Y la oposición de esa época, que fue muy dura, la oposición fue dura en general, la mayor parte del tiempo con la concertación, pero ese día el presidente salió muy firme y la oposición salió más firme a apoyar al presidente. ¿Y qué es lo que pasó después del 18 de octubre? Si hasta el Contralor fue como jefe del sindicato, digamos, a oponerse al presidente. El Contralor le dijo en el COSEN al presidente de la República, las actas son conocidas, así que no estoy diciendo ninguna infidencia, le dijo al presidente que convocar al COSENA era en la práctica un acto ilegal porque la seguridad del Estado no estaba amenazada. Eso le dijo el Contralor. Se las dio de interpretador no solo de las normas administrativas de la administración del Estado, sino constitucionales y de seguridad. Cuando la Constitución es muy clara, dice el jefe de Estado, el responsable único de la seguridad exterior e interior de la nación. El Contralor dijo, no, aquí me parece que es un acto que raya la ilegalidad porque no está amenazada la seguridad interior, porque además la seguridad interior, esta es una política que viene de los años 60 de Estados Unidos, digamos, que infiltraba o convencía a los gobiernos de que eliminaran a terroristas de izquierda. ¿Qué está hablando este señor? Fue un fracaso de la política, pero también fue un fracaso de las instituciones. Sí, con el tema de anoche, celebrando los 50 años del muerto de Enríquez. Es impresionante que la televisión puede estar dando ese tipo de... Para serle sincero, no veo sin filtro.
Y harían bien en no verlo, porque yo creo que es el tipo de cuestiones que creo que son muy dañinas, no sé qué contribuyen. Una última cosita que a mí se me quedó en el tintero y que me parece relevante es, ¿qué relevancia le das tú en este proceso de enervamiento del clima político a los medios de comunicación? Porque tú hablaste de las redes sociales, pero a mí me llama la atención, yo tengo una opinión respecto de una, tal vez muy sesgada, digamos, muy formada, pero a mí me llama la atención de repente cuando los mismos periodistas de noticiarios o de programas de opinión aparecen haciendo con el paso de los años una crítica, digamos, de lo que fue, por ejemplo, el que baila pasa, cuando yo me acuerdo de que eso, ellos mismos celebraban eso como algo muy simpático que tenía la protesta social. Entonces, ¿qué opinión tienes tú más allá de la No, mía? tengo una opinión muy crítica y creo que los medios de comunicación cumplieron un rol muy lastimoso, o lastimero, no sé, durante el estallido. Los matinales, en la práctica, eran una caja de resonancia amplificadora de la protesta. Y cuando se veía la violencia, decía, bueno, sí, en general son muchos manifestantes, todos muy pacíficos, salvo excepciones, casos puntuales. No jodan, o sea. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión entre que efectivamente, hagamos la autocrítica, es un mundo, el mundo de las comunicaciones, donde la idea nuestra permea muy poco. No así en la ingeniería, en las facultades de Derecho, pero en las facultades de comunicaciones, en las culturas, en la arte, incluso en la ciencia. Busquen científicos de derecha, se los digo, a mí me tocó armar programa de gobierno y después gabinete. Encontrar un científico de derecha es como encontrar un oso polar en Cuba, ¿eh? Muy difícil. Salió como Arjona eso. Y lo mismo en los medios de comunicación, en la cultura. O sea, ahí hay un problema. Ahí creo que hemos fallado. Pero en segundo lugar, ¿qué le pasa a los medios? Y esto te lo explican los rostros. Los rostros son personas que viven de la aceptación del público. Y en consecuencia, si el público se vuelve delirante, ellos también se empiezan a volver delirantes. Y aquellos que tratan de liderar, guiar, poner una voz ponderada, pagan un costo muy alto. Y después las redes y las personas los castigan y los sacan de los medios, se quedan sin pega. Te comentaba, por ejemplo, el caso Iván Valenzuela lo pasó muy mal para el estallido porque en algunos minutos fue como la voz adulta dentro de los medios de comunicación y puso algunos cuestionamientos y le sacaron la mugre. Pasó un par de años súper difíciles. Hoy día está nuevamente arriba porque el país volvió a cambiar, mantuvo la consistencia. Matamala es consistente siempre, se no cambia. Pero en general los medios, y por eso yo vuelvo al punto, como que sí, muchos estuvieron muy mal, incluso nosotros nos equivocamos en muchas cosas, pero para mí la principal reflexión es que nuestra sociedad es una sociedad que puede actuar con mucha madurez y con un compromiso democrático tremendo en momentos estelares, pero también nos podemos comportar como unos demonios. Somos ángeles y somos demonios y eso es la principal lección, creo yo, del 18 de octubre. Y lo que nos salva de que el demonio no aniquile al ángel son las reglas del juego, las instituciones y la contención de la violencia cuando esta aparece. Es la única garantía de libertad que tenemos.